Muy buenas noches al querido pueblo de Jujuy. En este programa donde vamos a informar todo lo que respecta sobre dengue, nos acompaña la ministra de Educación, Miriam Serrano, el doctor Omar Gutiérrez, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy, y la doctora Fabiana Vaca, la subsecretaria de Atención y Promoción del Ministerio de Salud de Jujuy. El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, el jefe de gabinete, el contador Freddy Morales y todo el gobierno de Jujuy hemos puesto ahora en acción esta campaña junto a todos los intendentes de la provincia de Jujuy en esta lucha que es todos contra el dengue, que seguramente en la medida que todos conozcamos más de esta enfermedad, cómo se transmite, cuáles son los síntomas y todo lo que usted tiene que saber sobre el dengue, que vamos a hacerlo hoy acá en este programa, seguramente nos va a ir mucho mejor y va a llevar la tranquilidad necesaria a la población. En primer lugar, voy a darle la palabra a la doctora Fabiana Vaca para que ella nos dé cómo es la situación del dengue hoy en Jujuy en relación al contexto nacional e internacional, la cantidad de contagiados y como así también de las personas que lamentablemente han fallecido por esta enfermedad. Doctora Vaca. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Al día de hoy la situación epidemiológica actual registra 4.862 casos al día de la fecha. Tenemos 4 fallecidos y tenemos una tasa de letalidad que siempre es importante decir, la tasa de mortalidad, que es los casos fallecidos sobre el total de casos confirmados, que nos da un porcentaje bajísimo de 0,08%. En la próxima placa mostramos la curva epidémica que vendrían a ser los casos confirmados por semana epidemiológica. Como ustedes pueden observar, tomamos los datos desde la última temporada, o sea, se registran los datos desde el último brote hasta la fecha, en los cuales todavía permanecemos en ascenso. ¿Dónde están esos casos? O sexo está 50% y 50%, no hay prevalencia de ninguno de los dos. También es importante recalcar que en la provincia están circulando 2 serotipos, el serotipo 1 y 2. A nivel país tenemos 1 y 2 y 3. Así que por ahora los casos, el 85% han transcurrido la enfermedad en forma leve. Esperamos que continúe así. Muchas gracias, doctora Fabiana Vaca. Esto quiere decir, para llevar tranquilidad a la población, que en primer lugar dar nuestras condolencias a las 4 personas, a la familia de las 4 personas fallecidas, que por supuesto que es muy significativo para estas familias, pero hay casi 5.000 personas que se fueron de alta. Esto quiere decir que la mayor cantidad de pacientes transita por una forma leve de dengue. Ya vamos a explicar su sintomatología y cuáles son los signos de alarma a tener en cuenta. Pero es importante transmitir eso para que aquellas personas que están viendo las redes, y a veces sabemos que hay mala intención en la comunicación en las redes, no transmita un miedo o una necesidad de ansiedad que no esté justificada. Repetimos, más del 90% de los pacientes transita la forma leve de dengue. Nosotros vamos también en este momento a darle la palabra a la ministra de Educación de la provincia, que nos va a contar cuáles son las estrategias que vamos a tener dentro de las escuelas para que usted, mamá, usted, papá, se quede tranquilo y vea todo lo que vamos y estamos haciendo a nivel de las escuelas. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero decirles que el Ministerio de Educación se suma a esta campaña de prevención en el tema dengue, por supuesto con la información que nos brinda el Ministerio de Salud. En primer lugar, el Ministerio de Educación, para coordinar las acciones y articular con las otras áreas de gobierno y los municipios, hemos creado un comité operativo que es propio, institucional, donde vamos a llevar adelante, con la coordinación de todas nuestras áreas, las acciones internas en el Ministerio. En segundo lugar, vamos a fortalecer todas aquellas acciones que estén vinculadas a la difusión, a la divulgación, con la elaboración de contenidos didácticos que nos puedan ayudar en la prevención y en el manejo de la enfermedad con la información certera,
Por segundo lugar también vamos a hablar del descacharrado. Se va a trabajar de manera intensa en el descacharrado y limpieza de las escuelas, especialmente de aquellos sitios y localidades donde nos informan que son los focos de atención, y eso va complementado también con lo que es fumigación en los focos que así lo determinen el área de salud. También vamos a trabajar no solo dentro de las escuelas con esta información, sino también desde el área socioeducativa. Les pedimos que nos acompañen a los padres, a la cooperadora, a la comunidad, a los centros vecinales, a los clubes de barrio que están cercanos en las escuelas, para que también nos ayuden, para que esta tarea sea integral y de manera mancomunada podemos manejar este problema de enfermedad. Muchas gracias, Miriam Serrano, ministra de Educación de la provincia de Jujuy. Tal cual lo rezaba la placa, todos juntos contra el dengue, creo que este es el camino correcto. Y dentro de todo lo que usted tiene que saber sobre esta enfermedad, tiene que saber que la transmite el mosquito. Sin mosquito no hay dengue. Mientras más combatimos durante todo el año el mosquito, porque hubo un cambio climático importante en la provincia, más las lluvias, esto favorece que perdure el mosquito por más tiempo. Ya vamos a hablar con el doctor Omar Gutiérrez de lo que significa la prevención, pero el ciclo es que un mosquito sano pica a un paciente que está enfermo, ese mosquito se contagia y transmite el virus del dengue a otra persona. Así se transmite esta enfermedad. Cuando ya hay transmisión, como sucede actualmente, esta transmisión en Jujuy está fundamentalmente en San Salvador de Jujuy y dentro de San Salvador de Jujuy en los barrios Punta Diamante, en Malvinas, en San Pedrito y en Alto Comedero. Ahí en estos momentos tenemos transmisión. En el interior tenemos fundamentalmente en Perico, en El Carmen, en Monterrico y en algunos pocos casos el Libertador General San Martín. ¿Por qué digo esto? Porque en esta zona con mayor razón hay que tener los cuidados extremos tanto de la sociedad como de cada persona. ¿Qué tiene que saber usted? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad del dengue? Repetimos, en más del 90% de los casos transita en una forma leve. ¿Cuáles son esos síntomas? La fiebre, el dolor detrás de los ojos, el famoso quebranto de los huesos. La gente siente que todos los huesos le duelen y por supuesto también los músculos, el cansancio y pueden llegar a aparecer manchas de la piel. Así, la mayoría de los casos solo transitan con estos síntomas. ¿Cuándo tiene usted que tener el signo de alarma? Es importante que esto lo sepa porque esto significa que puede agravarse el cuadro y cuando se agrava el cuadro la forma leve puede transitar a una forma moderada o una forma grave, esto es a hacer un dengue hemorrágico que puede llegar a ser mortal. Los signos de alarma que usted tiene que saber son los vómitos, el dolor de panza, fundamentalmente este es un signo que la gente tiene que prestarle atención y por supuesto el signo dominante que es el sangrado cuando generalmente empieza en las encías o está sangrando por la nariz. También puede sentir la hipotensión o la somnolencia que da esta enfermedad. Pero para contarles un poco más de lo que significa la prevención, y ya vamos a hablar después de los mitos, de todo lo que se dice y no es correcto, vamos a preguntarle al doctor Omar Gutiérrez y él les va a explicar cómo empieza y cómo termina el ciclo del mosquito y qué es lo más importante que usted puede hacer tanto en su casa como en la organización de la sociedad civil. Doctor Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco mucho la invitación, la participación, la posibilidad de estar y compartir con la gente. En este caso, no estoy como funcionario del gobierno ni como presidente de la Comisión de Salud, sino como médico infectólogo y como una persona que trabajó en su tiempo mucho con el tema de la prevención del dengue y las campañas de dengue, así que tenemos para compartir. Hablar de dengue es grande, podríamos hablar muchísimas cosas. Vamos a tratar de resumir, de decir algunas cosas puntuales, si podemos compartir alguna placa, para tratar de informarle un poquito a la gente sobre la enfermedad propiamente. Ahí vamos a
a tratar de arrancar con esto que está esa primera placa, si la volvemos para atrás, donde hablamos de puntos importantes. Esto que estamos viendo es un mosquito. Es algo que por ahí la gente quizás no lo tiene en la cabeza porque estamos acostumbrados a que el mosquito es este bichito que tiene las alitas, que vuela, que nos zumba en la oreja, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de, en este caso, del mosquito Aedes, que es el mosquito que transmite el dengue. Y fíjense que una de las etapas por las cuales atraviesa el mosquito de dengue lo hace en el agua, como está en esa foto. Eso es un mosquito solo que está en su etapa de larva. Es decir, hay un momento del ciclo de vida del mosquito que atraviesa eso, y eso es clave en la lucha contra el dengue. Eso es un concepto que hay que tener, porque la gente tiene el mosquito en su casa y muchas veces no se da cuenta. Vamos a la siguiente. En la siguiente placa quiero poner un poquito en contexto de qué estamos hablando, porque en este momento no estamos atravesando la epidemia más grande de la historia de dengue de Jujuy. Si hemos visto recién los números, estamos por 4.000 y pico, cerca de 5.000 casos, pero la provincia de Jujuy históricamente ha tenido 5.000 casos, ha tenido más también, pero fíjense en esto que está sucediendo acá. Esto es la República Argentina. Sí, estamos atravesando la epidemia más grande de la historia del país, de la República Argentina. Pero hay algunas diferencias, hay que ponerlo en este contexto. Esto está inserto en Sudamérica y en los países de la región estamos atravesando esta etapa difícil. Vamos a la siguiente, por favor. La característica que está teniendo en este momento en la República Argentina, si vemos la siguiente placa, es que a diferencia de lo que sucede tradicionalmente, no se está centrando la epidemia de dengue en las provincias del norte. Tradicionalmente siempre hemos tenido en la etapa en la cual vienen las lluvias, viene el calor, viene la etapa de verano, tenemos el riesgo de dengue en el NOA y en el NEA. Es donde siempre han estado, pero en este momento fíjense que en el centro del país es donde se están concentrando la mayor cantidad de casos. La mayor cantidad de casos. Está en Buenos Aires, está en Santa Fe, está en Córdoba, y esto es debido al cambio climático. Es algo que todos nosotros sentimos, que nos damos cuenta que ha cambiado el clima. De golpe ya no tenemos las estaciones tan marcaditas como las teníamos antes, y ahora estamos en otoño y estamos con calor y estamos con lluvia todavía. Y esto ha pasado en el resto del país y ha permitido que el mosquito, que antes estaba solamente en el norte, ha ido proliferando y aumentando y ocupando regiones que eran más frías y que antes no estaban, y por eso están sufriendo también un brote muy fuerte en el centro del país, y siempre seguido del NOA y el NEA, que son los que antes tenían siempre esas condiciones. Vamos a la siguiente, por favor. En este contexto tenemos que entender cuál es el ciclo de transmisión del dengue, que ya lo acaban de nombrar hace un rato, pero que necesitamos que se den ciertas condiciones. Necesitamos una persona sana, necesitamos una persona enferma y necesitamos un nexo en el medio que es el mosquito, pero no cualquier mosquito. Necesitamos del mosquito Aedes, y la gente tiene que saber que hay muchos mosquitos que incluso nos pican cotidianamente, pero no todos ellos son el mosquito Aedes. Vamos al siguiente, por favor. Este que está acá es el mosquito Aedes. Ahí puse dos fotos para que veamos una súper ampliada, donde se ve todo lo que describen habitualmente los libros, las campañas, que es el mosquito que tiene esas pintitas de color blanco, pero que es pequeño, que muchas veces no se ve, no se llega a ver tan claramente. Ahí en la foto de abajo se ve cuál es el tamaño que tiene y la relación que está, para que tengamos esa idea. No es el zancudo, no es ese mosquito grande, sino que es uno pequeñito que mide 5 milímetros hasta 10 milímetros, es decir, menos de 1 centímetro, y que tiene esas pintitas blancas que se ven con dificultad. ¿Cómo? Bueno, esas son características propias de los mosquitos. Me preguntan acá si es el mosquito que nos zumba en la oreja, y no es el mosquito que nos zumba en la oreja. Ese mosquito que habitualmente sentimos, que nos viene y hace ruido y da vuelta, no es el mosquito Aedes. El mosquito Aedes tiene otro comportamiento. Es un mosquito que lo llamamos que es urbano, periurbano. Vamos a las siguientes placas para que vayamos viendo algo del mosquito y del conocimiento del mosquito. Es intradomiciliario o peridomiciliario. Eso es importante tenerlo en cuenta porque mucha de la gente piensa que se va a ir al campo y en el campo se va a contagiar de dengue porque está el mosquito Aedes ahí, y no está el mosquito Aedes ahí. El mosquito Aedes lo tenemos en la casa. Principalmente lo tenemos en el fondo de la casa o en el techo de la casa, porque donde están las canaletas, están
los cacharros, lo que nosotros llamamos cacharros, que son los recipientes que quedan a la intemperie y que cuando viene la lluvia que estamos teniendo en toda esta época se llenan de agua, porque en esas paredes rígidas es donde el mosquito deposita los huevos, que después se desarrollan como larvas en el agua. Es decir, si no hay paredes rígidas, no va a poder depositar los huevos, por lo tanto no está en los charcos de agua, no crecen los yuyos, porque la gente también piensa que crecen medio los yuyos y por eso hay que desmalezar. Hay que desmalezar, pero no porque crezca en el yuyo. Hay que desmalezar porque uno cortando el pasto va a poder ver si es que hay una tapita de gaseosa, un vasito, si es que hay algo que haya quedado tirado y que cuando venga la lluvia pueda recoger agua. Si desmalezamos y no descacharramos en ese momento, si no levantamos todas esas cosas, no nos va a servir de nada. Vamos a la siguiente placa. El descacharrado, como dice ahí, sigue siendo la herramienta más eficaz, a pesar de que en este momento contamos con una vacuna que ha sido aprobada, pero que todavía no ha sido incorporada al calendario oficial de vacunación. Hasta que no la tengamos incorporada, todavía no podemos utilizarla como una herramienta cotidiana. Entonces, el descacharrado sigue siendo la herramienta más eficaz. Y descacharrar significa eliminar los criaderos, no es sacar la basura. Porque muchas veces a mí me pasaba cuando trabajábamos que hacíamos las campañas de descacharrado y gente que tenía la recolección domiciliaria le pasaba el recolector de residuos todos los días por la puerta, sin embargo el día que venía el descacharrado ahí recién sacaban las cosas y lo que sacaban era gran cantidad de basura, pero poca cantidad de cacharro. Entonces no hay que confundir la basura con el cacharro, con el descacharrado. Vamos a la siguiente. Como está ahí, vemos que esos recipientes que pueden acumular agua son de varios tipos, son muchos, y cada uno de ellos tiene un tratamiento específico. Hay algunos que son inservibles, que son inútiles, que no los necesitamos. A esos hay que eliminarlos, directamente se los tira. Y hay otros que sí necesitamos, pero que no... tenemos que neutralizar esa posibilidad de que puedan convertirse en un criadero, como puede ser simplemente dar vuelta a un recipiente para que cuando venga la lluvia no se llene de agua. Son acciones que podemos hacer en la casa, pero sí o sí tenemos que eliminar esos criaderos de esos mosquitos, porque de otra forma no podemos combatir el dengue. Vamos a la siguiente placa, por favor. Fíjense, acá hay una foto en la cual estamos viendo nuevamente las larvas del mosquito, en este caso en un recipiente, por supuesto ampliado, por supuesto grande, pero cada uno que vive en la casa debería ir a ver si no tiene en el fondo de la casa, en el patio, en la parte de adelante, en el techo, si es que no tiene esto, y son muy pequeñitos. A veces hace falta hasta una lupa para verlo, pero si nosotros vemos que hay un recipiente que cuando llega la lluvia, acumula agua, es potencialmente un criadero de mosquitos. Vamos a la siguiente. Algunos mensajes que quiero dar, porque no, como les decía, no podemos hablar de todo respecto al dengue, pero sí algunas cosas importantes. Como había explicado recién en el ciclo, el dengue no se transmite de persona a persona, necesita de un intermediario que es el mosquito Aedes. Es decir, el hecho que nosotros estemos en una habitación, en la escuela, en cualquier otro lugar, con una persona que tiene dengue, no me va a transmitir el dengue. No va a pasar, no va a ocurrir esa transmisión en ese momento. Tiene que venir un mosquito, picar a una persona que tiene dengue y dentro del mosquito tiene que ocurrir un ciclo que demora más o menos una semana. Es decir, que después de una semana... recién ese mosquito se va a convertir infectante y si ese mosquito le pica a una persona sana, ahí le va a transmitir la infección. Es decir, que no existe, como son las infecciones respiratorias, como el COVID, que uno por estar en la misma habitación, por compartir, se contagia de dengue. En este caso no. Necesita del mosquito y aparte del mosquito necesita que transcurra ese tiempo. Como habíamos dicho, el mosquito Aedes es fundamentalmente urbano, vive cerca del domicilio, no es que viva en el campo, no es un mosquito del monte. Sigamos por favor con las placas. La transmisión del dengue no es instantánea, vamos a la siguiente. Hay que tener cuidado con el tema de los insecticidas, porque no nos podemos explayar tanto en estos temas, pero hay que tener cuidado, porque ante la epidemia de dengue, por ahí la gente quiere que empiecen a tirar insecticidas por las calles, hay que tener cierta precaución.
no se van a ver afectadas por ese aerosol. Entonces hay que tener cuidado con eso, no le pidamos a esto de la fumigación lo que la fumigación no da. He visto lamentablemente gente incluso fumigando con mochilas tirando hacia el suelo, y esto no se tira al piso, esto tiene toda una técnica que tiene que usar la gente, que hay normas específicas de qué productos se tienen que utilizar, cómo se tienen que utilizar y en qué caso utilizarlo. Eso ya hay que darle la posta a la gente de salud, que es la que maneja ese tema. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. En síntesis, señor, usted recuerda, el mosquito está en estancada, los huevos del mosquito están en el agua estancada. Nos comentó sobre los mitos de la fumigación, sobre lo que significa pensar que el desbordamiento soluciona el problema, no está en el agua estancada. Y por supuesto, también recordar que la vacuna, como dijo el doctor, prescripción médica, la incorpora al calendario, y al no incorporarla al calendario, por eso mismo se hace solo bajo recomendación médica. La provincia de Jujuy adhiere al Ministerio de Salud de la Nación y que no la ha recomendado porque esta vacuna en medio del brote sirve. En realidad esto se debe prevenir dosis, de las cuales la inmunización se logra recién entre los 60 y 90 días de la primera dosis. Por lo tanto, se hace solo bajo prescripción médica. Ahora quiero que usted conozca, cuando está con síntomas, a usted para ayudarlo con el descacharrado. Por eso es importante la organización de la sociedad civil. Hay una parte importante que le corresponde a la sociedad, que es la limpieza de su domicilio. A una de la gente va cuando ya usted requiere la atención. Vamos a pedirle al señor director que ahora les ponga un video, porque hemos abierto un botón en la página. Usted puede seguir esta guía y tener un médico en estos botones, que va a tener una teleasistencia, va a tener la asistencia virtual y lo van a guiar, va a poder sacarse todas las dudas a través de este video explicativo. Señor director, por favor. Bueno. Para poder acceder a la consulta médica a través de nuestro servicio de asistencia virtual, escribí en el buscador Ministerio de Salud o salud.jujuy.gov.ar. Una vez dentro de la página web, hace clic en asistencia virtual. El servicio está disponible de lunes a lunes de 8 a 20 horas. Ahora, tenés que ingresar en el botón Medicina General /dengue. Recordá que el contacto con el profesional se realiza a través de la aplicación Zoom, la cual podés descargar desde la misma web. Por último, siempre chequea que el micrófono y la cámara estén siempre activados. Jujuy con la gente. Esta enfermedad a través de nuestro botón virtual en la página del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. Todo lo que se ha hablado acá
pretende llevarle tranquilidad a todos los hogares jujeños. Así que recordemos, todos juntos contra el dengue, la parte que a usted le corresponde dentro de su casa y nosotros como gobierno al lado de la gente.